así, doctor Paravicini? Yo creo que es tan así y es peor todavía, es peor. Es decir, es muy difícil expresar posiblemente en pocos minutos, en pocas palabras, el estado calamitoso al cual ha llegado el Consejo de la Judicatura, las reformas. Se ha logrado anular totalmente el accionar disciplinario, ¿no es cierto? Se ha logrado crear un consejo errático, caótico, vulnerable. Se ha vuelto a las viejas prácticas del cuoteo. Bueno, ese es un problema que ya lo superaron hace mucho tiempo, porque el consejo nunca ha elegido, siempre ha hecho nóminas, entonces lo han solucionado muy rápidamente. ¿El consejo está herido de muerte? Y, tal vez, inclusive más que eso, tal vez el consejo está muerto ya. Yo pienso que la única opción que tenemos de recuperar la esperanza ya no es resucitar a este consejo. Yo creo que ya es hacer una reestructuración radical e integral de todo lo que significa el tema administración de justicia, sistema jurídico nacional, que pasa por crear nuevas instituciones, por ajustar las normas, por crear, por ejemplo, una comisión codificadora nacional que nos evite esta avalancha de disposiciones legales irresponsablemente producidas y contradictorias, y que en vez de aportar soluciones nos crean conflictos. Hay varias, diríamos que hay varias aristas en este tema que las podríamos ir ordenando. Uno, el Consejo de la Judicatura parece ahora herido de muerte. Dos, ¿se habría negociado su cabeza a nivel político? ¿No lo siente así? El tema del retroceso, ahora todos vuelven a manosear el tema del Poder Judicial, ellos se autoadministran como quien se juzga el solo, se sanciona el solo y se ejecuta el solo, o sea, ilógico, ¿no? Va contra la lógica. Y la lógica indica siempre que las cosas tienen que ser así, porque no pueden ser de otra manera. Pero resulta ilógico que la misma persona se juzgue, se sancione y se ejecute, ¿no? Como diría usted alguna vez, no es posible que le digan al raterito, ¿no? A ver, póngase una pena, sanciónese y bueno, entrar a ese círculo. Entonces, pero la preocupación aquí es mayor porque hay como 7 millones de habitantes en un país desesperado por tener una administración de justicia que sea más confiable, que sea más transparente, ¿no? Donde el fallo no sea al mejor postor, sino a quien tenga la razón, según indica la justicia y la lógica, ¿no? Pero estamos aquí con Marian en este diálogo. Yo quisiera ir ordenando un poco nuestro diálogo, y voy a dejarle a Marian luego que nos ayude. Pero quiero, como elemento de juicio, el ministro de Justicia, Juan Chaín, acaba de señalar que espera que su alejamiento del Consejo de la Judicatura sea definitivo. Eso dice el ministro de Justicia, está batiendo palmas porque usted ha pedido licencia y se espera, ojalá sea definitiva. Y Gastón Encinas dice que su ausencia no se sentirá para nada, ¿no? Entonces, un poco para ir recogiendo los criterios. Marian, por favor. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Para comenzar, yo ya he empezado la entrevista, pero ¿cuál es el pecado desde su óptica para que ellos quieran sepultarlos? Bueno, el pecado principal, ¿no? Porque han habido varios pecados. El principal es haberme desmarcado, ¿no?, de consignas e instrucciones políticas, es haber creído que las reformas eran en serio, que había voluntad política, que no era cambiar todo para que nada cambie, ¿no es cierto?, para que los políticos sigan manejando, haber creído en que realmente la clase política tenía esa voluntad. Pero sí, que el ánimo era auténtico. Sí, yo y si usted hubiese fui muy ingenuo. Si usted hubiese ingenuo, pero en estos momentos, Jorge, mire, ¿y por qué ingenuidad, conociendo de que usted es un hombre de trayectoria, sabiendo el medio en el que estamos, cómo nos desarrollamos y cómo se maneja la cosa pública y el mundo litigante?
cómo se manejan, pues antes se puso al descubierto las logias en el interior de los poderes, ¿no? Y entre ellos el Poder Judicial. ¿Por qué usted ingenuo? Ingenuo por creer que realmente se podía cambiar esta tradición, digamos, de que todos los días tenemos un escándalo nuevo que tapa un escándalo, tapa al otro escándalo, amenazas de que uno va a declarar que hay unos culpables, ¿no? Y el otro dice que también va a declarar para que después se empate y no pase nada. Es decir, en función de eso, yo he percibido en el ciudadano común, digamos, mucho hastío de esa situación de corrupción que nos está asfixiando. Del manoseo. Del manoseo y también, ¿por qué no?, de la impunidad, ¿no? De la impunidad, de la grosera impunidad que existe. Entonces, mi ingenuidad va en ese sentido. Pensé que era suficiente esa voluntad ciudadana, ¿no es cierto?, ese hastío, ese apoyo para combatir a un monstruo muy arraigado en nuestra sociedad. ¿La política es el monstruo? Básicamente una forma perversa de hacer política, ¿no es cierto?, una forma perversa, prebendalista, autoritaria, excluyente, privilegiada, es decir, de unos pocos que básicamente han puesto el estereotipo de un país mendigo que vive de la limosna internacional, que vive endeudándose, ¿para qué? Mientras para todo el mundo se roba este país, la imagen que tenemos afuera es de mendigos. Por supuesto, no es en vano que seamos uno de los países más altamente endeudados del mundo y uno de los países más pobres del mundo, ¿no es cierto? Y de los más corruptos. Y naturalmente estamos en la vanguardia de la corrupción, pero no somos todos los bolivianos, ese es el problema. Es un grupículo que realmente ha encontrado los instrumentos como para someternos, y cuando alguien quiere levantar un poco la voz o corregir algo, pues negocia en su cabeza, como creo que muy gráficamente lo ha mencionado Jorge, negocia en su cabeza, y el resto de los que eventualmente tenían que ser partícipes de un proceso de cambio, sucede que ahora están en relaciones idílicas, ¿no? Es decir, supuestos enfrentamientos institucionales, críticas generalizadas, que el Consejo, que la Corte, que no existía coordinación, que el Poder Legislativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que ahora, como por arte de magia, en cuestión de unos días, ahora se ha revertido la situación y solamente queda una persona, digamos, totalmente aislada de esas relaciones idílicas. Usted, ¿no?, ha quedado en offside. Yo he quedado totalmente en posición fuera de fuego. Totalmente. Todos los demás siguen jugando en la cancha. Todos siguen jugando, y creo que ya han llegado a niveles óptimos de entendimiento y de coexistencia pacífica. Y ya están cohabitando de nuevo. Ya cohabitan abiertamente, ¿no es cierto? Cohabitan con más que cordialidad, con mucho cariño y mucho afecto, ¿no es cierto? Entonces el único que ha quedado acá, digamos, incomodando, soy yo, y en eso tiene razón pues el senador Encinas, ¿no? Mi ausencia naturalmente no se la va a sentir, ¿no? Más bien va a ser un alivio para que siga este clima de tranquilidad, y que sigamos en la senda del progreso, de la prosperidad. Que siga el carnaval, ¿no? Que siga la corrupción, digamos. Que siga el carnaval, que siga la corrupción, que todos los días tengamos finza, que todos los días tengamos turriles, que todos los días tengamos tráfico de tierras, que todos los días tengamos tráfico de pasaportes. Quiebra de bancos. Quiebra de bancos, etcétera. No, para que esa gente... Total, los políticos se entienden. Entre ellos, mire, hay una afinidad natural, ¿no es cierto? Es decir, con la mirada se entienden. Y ahora el Poder Judicial, que siempre ha sido sumiso, esta vez ya no solamente acata instrucciones, está pendiente de los deseos, yo le diría, de las los instrucciones. Las instrucciones ya es mucho, está pendiente, ya se ha adelantado, ya ha llegado más lejos todavía, ¿no? Doctor, ¿cuánto usted ha afectado a la Corte Suprema? Usted y el Consejo de la Judicatura, porque a partir del momento en que se forma este órgano, hay una serie de emociones, de celos que comienzan a aparecer, a ponerse al descubierto, y que no generalmente se daba, no una cosa que estaba al descubierto. Y de pronto, cuando está el Consejo de la Judicatura, hay una serie de reacciones de la Corte Suprema. ¿Es uno de los obstáculos con los que usted no ha podido lidiar? ¿Qué tan fuerte ha sido la sacudida en el Poder Judicial? Claro, el ingreso de estas instituciones, del Consejo en particular, porque las otras no han tenido inconveniente, el Tribunal Constitucional ha venido más bien a
a mejorar, a refinar los métodos ¿no? de dependencia. Bueno, pero es parte de lo mismo el Tribunal Constitucional. Claro, indudablemente. El Consejo inicialmente, por lo menos en su primer año, pues agarró, creo, en calzoncillos a los administradores de justicia y a los políticos, ¿no? Ellos pensaron que el Consejo iba a ser un órgano inofensivo, que iba a procesar máximo a los diligencieros, a los de abajo. Cuando el Consejo comenzó a tocar a vocales, a tocar a jueces... A propósito, cuando usted, ¿no?, dice que los encontró así en prendas íntimas, me hace recuerdo que encontraron el Consejo, porque si no pasaba desapercibido, ¿no? Pero el Consejo encontró jueces chutos, encontró jueces coimeros, encontró diligencieros cambiando y arruinando a los litigantes en función a dónde ponían los papeles o falsas notificaciones. Pues se encontró las mucho de esto. También. Claro, Lo estropeó el negocio, en otras palabras. Indudablemente, y esos son los temas, digamos, un poquito anecdóticos de alguna gente que cayó, pero la verdad es que los niveles de corrupción y los negociados y los temas que se dan en el Poder Judicial y que hemos podido nosotros ver, son realmente asombrosos, son pasmosos, ¿no? Es decir, los intereses que hay en juego son millonarios. Entonces, lo del juez chuto, lo del juez que ha recibido $2.500, etcétera, yo creo que son gráficos, evidentemente, pero no son representativos, no son una muestra de los altísimos niveles de corrupción, de la magnitud de los... de lo que no se ve. Han sido los ratoncitos que se ven. Por supuesto. No la cueva. Indudablemente. O sea, no el nido de las crías. No, estamos hablando de decenas o cientos de, por ejemplo, de millones de dólares. Estamos hablando, pues, realmente de intereses demasiado poderosos y de jueces que son mucho más sofisticados que los que fueron sorprendidos, por ejemplo, en Paños Menores, que en un balance final resulta ser una travesura infantil al lado de la forma en que se maneja, digamos, se maltrata la justicia en nuestro país, ¿no es cierto? Es decir, hay jueces que definitivamente, administradores de justicia, que han entrado con la consigna de encubrir, digamos, básicamente al sistema político. Es la gran, podríamos decir que es la gran compañía de seguros de la clase política, se llama Poder Judicial en nuestro país.